Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Esta es la primera vez que voy a grabar un video y que voy a hacer una especie de podcast slash video ensayo, así que vamos a ver cómo sale y espero poder verlos en varios de estos pequeños episodios de discusiones sobre cosas de la cultura pop, del internet y no sé, cualquier tema que llegue a llamarme la atención. Bueno, yo soy Eloisa y el día de hoy les quiero hablar de un tema que ya había estado rondando mi cabeza desde hace un tiempo y es la Dark Academia, como un fenómeno que surge en internet, pero muy relacionado a una romantización femenina de los estudios académicos y que además se ha extendido más allá de solo ser esta estética y ha surgido toda una comunidad, no solo de Dark Academia, sino también de Study Blur o Study TWT, como en Twitter y casi que en todas las redes sociales está esta imagen de la chica que lleva a cabo una vida académica exitosa, que le presta atención a sus estudios y que parece tener toda su vida resuelta, que de alguna manera se extendió a la That Girl, como esta chica que no solamente es buena en sus estudios, sino que es buena en la vida en general, hace ejercicio, come bien, tiene una vida social, puede llevar sin ningún problema toda su carga académica y a la vez tener como toda esta otra parte de su vida resuelta. Y es una estética que surge en Pinterest, en Tumblr, en Instagram, pero detrás de esa estética hay toda una fachada que muchas veces no corresponde a la vida real, ¿no? Muchas personas no pueden ser exitosos en todo a la vez, ni tener este balance, aunque nos gustaría. Sin embargo, el día de hoy yo me quiero centrar en ahondar un poco más de dónde viene como esta estética de la Dark Academia como resultado de la romantización de los estudios. Y para eso hice un poco de research, así que les voy a compartir lo que yo he pensado. Primero que nada, creo que les tengo que definir qué es la Dark Academia. Es una estética que surge por ahí de los 2010 en redes sociales como Tumblr y que un poco avanzan hacia Instagram, pero que principalmente enaltecen estos círculos de estudio de universidades privadas muy elitistas, llámese Cambridge, Oxford, las Ivy League de Estados Unidos, y que complementan esta estética como de librerías viejas, de estudios de los clásicos griegos, de los clásicos romanos, del latín, de la historia del arte, en especial del Renacimiento, de la literatura, de la filosofía y de otras humanidades como campos de estudio que elevan el alma, que se enfocan en lo bello de la humanidad, aunque en la vida real estos son campos de estudio mucho más complejos. En general tiene una estética bastante blanca, que recuerda mucho al supremacismo de valores blancos, de cánones de belleza centrados en lo europeo y excluyen también muchas veces a otros campos de estudio que problematizan justamente todos estos valores, ¿no? También este eurocentrismo pues excluye muy tajantemente a cualquier persona que no pueda tener acceso a este tipo de educación de élite y muchas personas racializadas, muchas personas que desafían normativas de género, pues muchas veces no van a aparecer como en estos collages, ¿no? De qué es lo que vale la pena o qué es lo hermoso que se estudie. Sin embargo, muy a pesar de todas estas cuestiones que pueden ser problemáticas y que han sido discutidas y que merecen la pena discutirse y señalarse, creo que lo interesante de la Dark Academia es cómo surge como una respuesta principalmente femenina, porque son las mujeres que tienen blogs, que tienen acceso a internet, las que comienzan como a propagar y a romantizar estos estudios, como una respuesta, creo, a un mundo donde las mujeres hemos estado excluidas de muchos campos de estudio, pues históricamente hablando. Anne Radcliffe en A Sicilian Romance escribe: así de bellas y así veladas en la oscuridad eran las hijas del noble Mazzini, pero eran felices porque no sabían lo suficiente del mundo seriamente como para lamentar la falta de sus goces. Libros, música y pintura dividieron las horas de ocio de Julia, y muchas hermosas tardes de verano se pasaron en el pabellón,
donde la refinada conversación de Madame, la poesía de Tasso, el laúd de Julia y la amistad de Emilia se combinaron para formar una especie de felicidad. Tales como las mentes elevadas y altamente susceptibles son las únicas capaces de recibir o comunicar. Madame comprendió y practicó todas las gracias de la conversación y sus jóvenes alumnas percibieron su valor y captaron el espíritu de su carácter. Es decir, Anne Radcliffe es una de las escritoras que romantiza el estudio como una manera de escapar de estos lugares que son los castillos góticos, los tiranos, y que de alguna manera es una representación de las estructuras patriarcales a las que las mujeres estaban sometidas. De hecho, todas las heroínas de Anne Radcliffe son mujeres que son muy proclives al estudio, al conocimiento, al dominio de alguna arte y que también viven perseguidas pues por estos tiranos que pueden ser sus padres, sus tíos o personas que quieren dañar su integridad. Radcliffe misma era una escritora muy ávida, ella siempre amó conocer, le encantaba la geografía, le encantaba la pintura, y tuvo que mantener en secreto por mucho tiempo que fue una escritora porque no quería manchar el nombre de su esposo, el nombre de sus hijos, que si bien su esposo la apoyó, a él nunca le pareció que estuviera mal que escribiera, sabía que para la sociedad tener de esposa a una escritora era en esa época el equivalente a estar casado con una prostituta. ¿Y por qué? Porque se creía que las mujeres que escribían o que de alguna manera presumían de intelecto eran mujeres que buscaban la atención de los hombres. Ellas no lo hacían por el gusto o por el amor a escribir, sino porque deseaban seducir a hombres, de alguna manera tener la atención masculina, porque se creía que eso era lo que les daba valor a ellas, ¿no? Entonces, la misma Radcliffe sufrió de de los prejuicios de ser una mujer inquieta hacia el conocimiento y tener que ocultar por mucho tiempo mucho de su vida privada y mucho de su fama como escritora, a pesar de haber sido una de las primeras mujeres escritoras que pudo vivir de su oficio. Por ejemplo, en este artículo que se llama The Emancipation of Women in 18th Century English Literature, encontramos este fragmento que dice: en la obra de casi todas las poetisas hasta 1750 encontramos al menos un poema sobre la carga de ser mujer, crítica a la tiranía de los hombres tanto dentro como fuera del vínculo matrimonial, represión y desigualdad, falta de oportunidades educativas, en resumen, de las restricciones y limitaciones asfixiantes que rigen todos los aspectos de la forma de vida de las mujeres. A menudo encontramos quejas sobre el problema de ser una mujer escritora también, ya que en el siglo XVIII ocasionalmente devolvió a las escritoras con admiración, generalmente se las consideraba objeto de sospecha o algo peor. Es decir, la mujer educada, la mujer que sabía, era no solamente una mujer rebelde, sino una mala mujer, una mujer que debía quedar excluida de la sociedad, una mujer que no merecía la misma atención que una mujer débil, que una mujer que enfermaba constantemente, sino que era una mujer incluso que se le podía llegar a sospechar de ser bruja, al menos históricamente hablando. Es decir, las mujeres siempre han estado excluidas de los campos educativos y de los campos del conocimiento. Otro artículo que encontré es que solamente 5% de las mujeres recibían educación después de la secundaria, y esto era a partir de los 90. Esto ha cambiado en épocas recientes, pero todavía no están muy lejanas las épocas en las que las mujeres no tenían un acceso a la educación a la par que los hombres. Y esto no es exclusivo simplemente de sociedades como Europa o Latinoamérica. Incluso en ciudades que consideraríamos tan lejanas a nosotros como la asiática, podemos encontrar ejemplos de esto. Al menos un ejemplo muy específico del que yo les puedo hablar es sobre la historia de la educación en las mujeres en Japón. La primera universidad japonesa para mujeres fue fundada por una mujer de apellido Suda, que ahora se conoce como la Universidad de Suda. Pero esta era educación solamente para las mujeres de élite, de familias posicionadas, de familias con dinero, y que podían darse el lujo de estudiar, pero que además era como un requerimiento o un requisito para que ellas pudieran encontrar un marido, ¿no? Para ellas estar a la altura de estos hombres que también viajaban al extranjero, que tenían mucho conocimiento sobre diferentes campos, más allá del militar, sino, por ejemplo, las artes, la poesía. Entonces, realmente esto era un estudio para agradar a los hombres.
Pero en la vida diaria, en la vida de las mujeres promedio o muy por debajo de las élites, este no era el caso. Por ejemplo, la investigadora Mara Patecio, que hace un artículo sobre la Ryosa y Kenbo, que era un lema que se tenía en esa época donde se decía, las mujeres deben ser buenas madres y sabias esposas, era algo que se pregonaba en las escuelas secundarias, primarias incluso, para empezar a educar a las mujeres en esta idea de que no importa que tú sepas o no sepas, la sabiduría viene de ser una buena esposa, de cuidar a tu esposo, de cuidar a tus hijos, de atender la casa. Y básicamente la educación pues ni siquiera estaba en discusión si una mujer iba o no, porque muy probablemente no iría a la universidad. Por ejemplo, este artículo dice que en un artículo publicado en el Fuyo Shimbun en 1901, una madre afirmaba que ninguna de sus 4 hijas, ya casadas, se había graduado de sus escuelas superiores para niñas. Esto se debió a que los graduados podrían ser buenas maestras, pero no estaban bien preparadas para ser esposas. Entonces, eran mundos peleados. O tenías una educación y ejercías alguna profesión, o eras una buena esposa. Para muchas mujeres su seguridad económica y social dependía de casarse, así que evidentemente iban a darle más peso a tener las habilidades para ser una buena madre, una buena esposa, que las habilidades para desarrollarse profesionalmente en cualquier campo. Y esto las excluía de la educación y el acceso a universidades, institutos superiores, etc. Entonces, como podemos ver, las mujeres, o para las mujeres, hay una deuda histórica muy grande respecto a los estudios. Y no sé si desde ese entonces y se ha trasladado hasta nosotras, porque nosotros todavía tenemos muy de cerca testimonios como nuestras madres, nuestras abuelas. En el caso de mi mamá, ella sí fue a la universidad. Ella es de una ciudad muy pequeña aquí en México y dice que para ella era muy común que sus amigas terminando la preparatoria se casaran, es decir, no tenían pensado ir a la universidad ni recibir una educación superior. Mi abuela tampoco terminó la escuela, ella pudo prepararse como enfermera, pero era una época en la que para ser enfermera no necesitabas tener estudios avanzados porque empezabas a aprender como el oficio, ¿no? Desde prácticas, sin necesidad de formación en matemáticas, ciencias sociales, es decir, terminar la educación básica. Y así como yo, supongo que hay muchas mujeres que tenemos acceso o tuvimos ya acceso a la educación superior, pero tenemos todavía arrastrando los antepasados de nuestras madres, abuelas e incluso bisabuelas. Tal vez algunas no sabían ni siquiera leer y escribir, cuando por el lado masculino nuestros abuelos muy probablemente tuvieron acceso, si bien no a una educación universitaria, porque en aquellas épocas no era un requerimiento para poder tener un oficio y un salario promedio bien pagado, pero no fue por cuestiones de una exclusión social, sino más bien pues por las situaciones socioeconómicas del país. Y si ese no fue el caso, tal vez sí, muchos de ellos podían ir a la universidad, podían estudiar más allá de la educación básica, porque para los hombres eso nunca fue como un entredicho, ¿no? No tenían que decidir entre estudiar y ser padres o estudiar y tener una familia. Entonces, como podemos ver, las mujeres hemos tenido que enfrentar una exclusión social y sistemática de los estudios y que probablemente por eso es que tendemos a romantizarlos o a enaltecerlos como algo que va a despertar lo mejor en nuestro espíritu, porque esto ha sido una realidad para los hombres desde hace mucho tiempo, desde los diálogos de Platón, desde los primeros textos fundamentales de la cultura occidental, se exalta el acceso al conocimiento, pero este acceso al conocimiento era solamente para unos pocos. Eran hombres, era una élite, porque evidentemente los esclavos no podían entrar a esto, y conforme la educación se fue democratizando, en realidad las mujeres fuimos el último eslabón en poder tener acceso a eso. Y no se hable de mujeres racializadas, no se hable de mujeres de clase trabajadora. En realidad es un tema bastante complejo, pero en resumidas cuentas siempre las mujeres fueron las últimas en poder tener acceso a esto. Ahora, me parece muy interesante cómo conforme las mujeres fuimos ganando espacios para poder acceder a la educación, también se fueron creando estos estereotipos o reforzando, porque realmente siempre hubo bastantes estereotipos alrededor de las mujeres. Pero este en especial me parece interesante para lo que estamos hablando hoy y es la diferencia entre la chica bonita y la chica inteligente, que evidentemente son estereotipos cargados de misoginia,
pero que a la vez refuerzan la idea de que una mujer que estudia es una mujer que vale menos que una mujer que no estudia, aunque este valor está cimentado en algo muy superficial que es la apariencia. Así que creo que ha habido algunas respuestas hacia esto de mujeres en la ficción, de narrativas que también son muchas veces propuestas por otras mujeres. Y en una de estas, a alguien a quien yo le quiero dedicar con mucho amor esta sección es a Elle Woods de Legally Blonde. Creo que esta película fue muy subversiva y sigue siendo muy subversiva porque presenta el crecimiento de este personaje que es Elle, que es una chica rubia y no solamente está siendo como una respuesta a los estereotipos de las mujeres rubias como tontas, sino a las mujeres que son hiperfeminizadas como equivalentes a mujeres muy estúpidas o muy superficiales. Él es una chica de clase alta que tiene un gusto por la moda, a la que le gusta el color rosa, a la que le gustan las fiestas, convivir con sus amigas y su mayor, como el centro de toda su vida o lo que le da significado a su vida es su relación con su novio, quien la deja porque se va a estudiar leyes a Harvard. Esto para ella pues la desestabiliza mucho y su idea de comenzar a estudiar para entrar a Harvard es muy sencilla. Ella quiere entrar a Harvard para demostrar su valor ante su novio y recuperarlo y así regresar o mantener como este estatus que ella tiene como una chica linda que lo tiene todo, tiene al novio perfecto, al esposo perfecto y la vida perfecta. Sin embargo, conforme avanza la trama y ella comienza a estudiar y a ver su valor dentro de las clases, a ver su valor como alguien que puede ayudar a otras personas a través de la profesión de ser abogada, se da cuenta que tener un novio o tener un esposo no es lo más importante en la vida ni lo que le va a traer la felicidad e incluso se da cuenta que su esposo, bueno, el chico que iba a ser su esposo, su novio, era un estúpido por fijarse en ella simplemente por su apariencia o por, en este caso, que era una chica rubia. Sin embargo, creo que aquí es una conjunción importante de que la chica linda no tiene que ser necesariamente una chica estúpida y que una chica como Elle Woods, que representa todos los atributos femeninos por los que se nos suele demeritar a las mujeres, llámese básica, llámese superficial, mujer en pocas palabras, em, es tan capaz como cualquier otra persona de salir de una universidad como Harvard. Ahora, el estatus de Harvard como universidad de élite también puede cuestionarse, pero en una narrativa tan simple como eso está desafiando estos estereotipos. Creo que también a lo largo de nuestras vidas tuvimos a otras chicas que comienzan a estudiar y tienen este propósito académico de superarse y de demostrar su valor intelectual a pesar de su apariencia. Pensemos en Cher, donde esta secuencia donde ella está estudiando para sus exámenes, de Clueless, en Rory Gilmore, claro que ella era una chica muy bonita, pero que no le ponía tanta atención a su apariencia porque para ella los estudios eran más importantes. Incluso a Blair Waldorf, con todo lo problemático que puede ser el personaje y la serie de Gossip Girl, es una chica que es muy bonita, pero que también tiene muchas ambiciones. Su ambición es entrar a Yale, no lo logra y eso va a desarrollar su personaje después en otras cosas, pero creo que al menos en un primer inicio de la serie es una chica muy determinada que nunca sacrifica verse linda, vestirse bonito por estudiar. Entonces creo que estas son respuestas como a este estereotipo muy misógino de que las chicas educadas o las chicas con una educación no pueden ser bonitas. Y aquí es donde creo que nosotras, desde el lado de la vida real, hemos absorbido un poco estas narrativas para demostrarlo, porque si bien una, dos o tres películas pueden proponer esto, no significa que nuestra vida real inmediata vaya a cambiar. Y creo que aquí es donde surge una comunidad eh, a partir de nuestras ansias por compartir, miren qué disciplinada soy, miren cómo estudio, miren que puedo seguir amando todas estas cosas femeninas como las libretas rosas y los lapiceros, las plumas, esta feminización de los estudios, pero también una muestra de diligencia, una muestra de compromiso a través de comunidades, no solamente desde la Dark Academia, sino del Study Blur. Y creo que es una parte de la mujer conectada a las redes sociales, reclamando su espacio en la educación, reclamando su espacio en la academia, un espacio que se nos ha negado históricamente, como ya lo vimos, pues por muchos años.
Ahora, creo que todo esto ha tenido un lado no tan bonito y del que ya se está comenzando a hablar en redes sociales, pero que tal vez hasta antes de esto no se había visibilizado tanto. Y es, por ejemplo, em, cosas o valores como la pasión, la disciplina y el esfuerzo, como cuestiones que antes se creían que elevaban el alma, que nos hacían mejores personas y que ahora podemos comparar simplemente como valores que están en ese nivel de estima porque forman parte de un mundo capitalista donde lo que más se valora o lo que más se aplaude es la producción. Mientras más te prepares para producir o mientras más estés produciendo, vales más. De igual manera, otras cosas como el burnout, que en realidad es un síndrome que te puede dar por un sobreesfuerzo, por una carga de trabajo que sobrepasa tus límites físicos y mentales, que antes se normalizaba como decir, bueno, es que el éxito tiene un precio, es que el que se esfuerza más es el que va a lograr más, es que para ganar algo tienes que perder algo y que en realidad no tiene que ser así, en realidad podríamos tener estilos de vida diferentes pero que por los sistemas en los que vivimos ahora, por los contextos sociales, a veces es muy difícil de conciliar y se normaliza esta imagen del estudiante que no ha dormido, esta imagen del estudiante que está llorando mientras está haciendo una disertación, mientras está estudiando un posgrado, incluso mientras está intentando terminar la universidad. Ahora, de lo último que quiero hablar es de la dark academia y de estas estéticas alrededor de los estudios como estéticas para sobrellevar el mundo real. Es decir, ¿cuál es la verdadera posición de las mujeres en los campos académicos? ¿Cuál es la posición de las mujeres incluso más allá de una formación académica que te prepara para un mundo laboral real? Encontré muy rápidamente este paper que se llama Is There Still a Glass Ceiling for Women in Academic Surgery? Donde se habla de las mujeres en el campo de la medicina y dice, a pesar del aumento espectacular de la entrada de mujeres en la cirugía general y las subespecialidades quirúrgicas, campos tradicionalmente dominados por hombres, sigue existiendo una gran subrepresentación de mujeres en los puestos de liderazgo de estos departamentos. Las mujeres comienzan sus carreras con menos recursos académicos y tienden a progresar más lentamente que los hombres. Las cirujanas también reciben salarios significativamente más bajos que sus homólogos masculinos y son más vulnerables a la discriminación, tanto obvia como encubierta, o lo que consideramos la microagresión. Aunque algunos argumentan que las cirujanas tienden a elegir sus familias antes que a sus carreras, los estudios han demostrado que las mujeres están tan ansiosas como los hombres por asumir posiciones de liderazgo. Están igualmente calificadas para estas posiciones que los hombres y son tan buenas como los hombres en tareas de liderazgo. Sin embargo, ¿por qué muchas de ellas no pueden progresar y ser parte de estos puestos de poder? Pues por el sexismo, por los prejuicios hacia las mujeres y por ideas como que una mujer no puede conciliar su carrera con una vida familiar. Esto tan solo en el campo de la medicina, pero en otros campos pasa de manera similar. Por ejemplo, les voy a compartir un artículo de Stanford News donde se habla de que hay un obstáculo escondido en la carrera de las mujeres dentro de la academia. Y dice que durante más de una década las mujeres han obtenido más doctorados que los hombres en los Estados Unidos. A pesar de eso, las mujeres todavía están rezagadas con respecto a los hombres en cuanto a la titularidad, la publicación y el acceso a puestos de liderazgos en el mundo académico. Aquí se analizó 1 millón de tesis doctorales y los investigadores encontraron un sesgo generalizado contra la investigación que simplemente parece femenina. Y por parece femenina no se habla de que se trate explícitamente de mujeres o de género. Gran parte de la investigación sobre por qué podría ser así se centra en las barreras estructurales y los prejuicios explícitos. Es decir, si un texto habla sobre temas como la familia, el trabajo doméstico, la educación de los niños, va a tener menos posibilidades de entrar o ser considerado como un estudio académico serio o que merece la pena ser revisado que artículos académicos que hablan, por ejemplo, sobre la guerra, economía, finanzas y todos estos temas que se consideran masculinos por cuestiones de estereotipos. Entonces, en realidad las mujeres dentro de la academia todavía viven una posición
de desventaja frente a su contraparte masculina. Y más allá de las cuestiones de publicaciones o de acceso a puestos de liderazgo, pensemos también en todas las otras cuestiones que viven las mujeres en cualquier espacio de trabajo o en cualquier espacio donde ellas se encuentren conviviendo con contrapartes masculinas, como el acoso, incluso la violencia sexual, la disparidad de género en cuanto a salarios, la disparidad de oportunidades, incluso desde la socialización desde niñas, la carga mental que las mujeres tienen de decir, debo de cumplir con mi trabajo, pero no puedo descuidar mis relaciones familiares, no puedo dejar de cuidar a otros, o dentro de un mismo campo de trabajo, las mujeres se ven como mentoras, como las que te van a cuidar, las que te van a guiar, y aunque creo que esas son cosas buenas y positivas en este mundo de estructuras masculinas, eso siempre las va a poner en desventaja frente al egoísmo o individualismo que se ve bien en los hombres, ¿no? Un hombre, digamos, tiene este permiso de ser egoísta y de avanzar en su carrera, lo cual pues es algo que por la manera en que hemos sido educadas y socializadas es mucho más difícil para una mujer llevar a cabo. Y si lo lleva a cabo, pues siempre va a haber prejuicios, se le va a tratar mal y psicológicamente eso pues te puede afectar mucho cuando estás intentando llevar a cabo una carrera profesional. Entonces, ¿es la Dark Academia una respuesta, una fantasía, una manera de sobrellevar estas realidades que nos ha tocado vivir a las mujeres dentro del campo de la educación y de la academia? Probablemente. Algunos creen que es la novela The Secret History de Donna Tartt la que comienza como a viralizar, digamos, esta estética entre jóvenes que tienen Tumblr, que tienen Instagram, pero como podemos ver, hay ejemplos mucho más atrás de estas mujeres y esta inclinación por ver a los estudios como una manera de escapar de un mundo real, o al menos ver a las artes como veíamos el ejemplo de Anne Radcliffe, pero también de esta ansiedad por saber. Y no solo me quedo con el ejemplo de Pizarnik. Mientras grababa el video me di cuenta que se me había olvidado mencionar esta frase de Alejandra Pizarnik de sus diarios que dice: quiero estudiar, quiero aprender, quiero escribir, tengo 22 años, no sé nada, nada fundamental, no sé lo que debería haber aprendido hace muchos años, nadie me enseñó nada, sé en cambio lo que debería saber hace mucho tiempo, de allí que me sienta anciana y niña al mismo tiempo. Y la razón por la que rescataba esta frase es porque creo que es una muestra muy tangente de este sentimiento que muchas mujeres tienen respecto al aprendizaje y el conocimiento, de siempre querer saber más, pero a la vez sentir que no saben lo suficiente, que no son adecuadas o que siempre hay algo más que deberían saber. Y bueno, esa era la razón por la cual la traía a colación. Pienso también, por ejemplo, en Mary Shelley y Frankenstein, que qué es sino una obra sobre cómo el conocimiento y la ansiedad por saber lleva a un hombre a la locura, que es en este caso el doctor Victor Frankenstein. Y entonces, pues esto lo podemos ver en muchas novelas, en muchas representaciones en el arte, representaciones en la cultura pop, supongo, y me parece que es un tema interesante. No sé si ha llegado alguna respuesta con este video, pero al menos quería poner sobre la mesa algunas de las cosas que había pensado, porque yo misma he sido una fan de la estética de la Dark Academia por muchos años, por mucho tiempo. Ahora no, porque ahora que yo estoy terminando una maestría y he vivido en carne propia lo que es estar en la academia como una profesión, creo que es un lugar que todavía tiene muchas deficiencias, donde siempre los estudiantes de maestría y doctorado estamos en mucha desventaja frente a los académicos consolidados. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas en la academia. Ese será tema para otro post, otro podcast, otro video, no sé. Pero espero que les haya gustado y si me quieren dejar un like o una suscripción, me encantaría tenerlos por aquí para seguir hablando de todos estos temas que a veces son muy interesantes y no tienen la cobertura. Bueno, yo no he encontrado cobertura, así que solo quiero hablar de mis divagaciones. Muchas gracias y nos estamos viendo por aquí. Bye.